Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de personal social. Hoy, jueves 24 de septiembre. Bien, nuestro tema del día de hoy es inicio de la vida republicana. Cuando hablamos del inicio de la vida republicana, nos referimos a todo lo que había pasado anteriormente con nuestro Perú, ¿verdad? Vamos a realizar la página 17 hasta la 22 de las fichas anteriores. Muy bien. Ahora sí, en la historia republicana del Perú, recuerda que es una historia, ¿no? Donde se inicia la proclamación de la independencia de nuestro Perú, ¿no? Donde se inician también sus gobernantes, ¿no? Recuerda que al principio era gobernado por militares, ¿no? La cual cada gobernante realizó a su manera o hizo algo bueno para nuestro Perú, ¿no? Ahora, aquí observamos a un señor. ¿Sabes cómo se llama? Muy bien, se llama José de San Martín. Él no fue peruano, fue argentino. Muy bien, chicos. La historia republicana del Perú, pues es la historia que bajo el gobierno del republicano independiente que se prolonga hasta la actualidad. O sea, esto lo vemos hasta hoy en día. Oficialmente la historia del Perú independientemente empieza el 28 de julio de 1821. Es ahí cuando nosotros somos libres e independientes. El día en que el general argentino, es argentino, ¿no? De nacionalidad argentina, José de San Martín, pues jefe de la expedición libertadora, proclamó nuestra independencia, ¿no? En Lima, en la capital de entonces del virreinato del Perú. ¿Recuerdas tú que llegaron los virreyes al Perú? Sí, ¿verdad? La cual es ¿con quiénes estaban? Con Francisco Pizarro, ¿verdad? ¿Y dónde fundaron la nueva capital? En Lima. Muy bien. Pues para el historiador Jorge Basadre, ¿no? El punto de partida del nacimiento de la República del Perú es la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú, el 20 de septiembre de 1822. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de Ramón Castilla, vamos a ver su gobierno. Bien, chicos, cuando hablamos de Ramón Castilla, recuerda que Ramón Castilla, aquí está Ramón Castilla. Ramón Castilla, pues después de los primeros gobiernos de la era republicana se desarrollarán con muchas dificultades, ¿no? Ramón Castilla vino y trae la calma al país, como por ejemplo para ese entonces había esclavos, ¿verdad? La cual Ramón Castilla dijo, no, de hoy en adelante ya no va a haber más esclavos, ¿no? Ya que también estaba el Perú en un proceso de crecimiento económicamente, ¿no? ¿Por qué el proceso de economía? Ah, porque en ese tiempo ya estaba tanto como los países vecinos, Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Ellos tenían la explotación del guano, o sea, Perú exportaba el guano hacia otros países y es así como nuestro Perú salía adelante, ¿verdad? Gracias a Ramón Castilla, recuerda que pues, se fue dada la abolición de la esclavitud, o sea, la esclavitud había terminado. En ese momento se crea el primer presupuesto. Ahora, cuando hablamos de la era del guano, estamos hablando de las Islas Guaneras. También se conoce como la era del guano en un periodo de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú, ¿no? Entre los años más o menos en 1845 y 1866, cuando el Estado peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación del guano. Principalmente lo hacían a diferentes países, uno de ellos era Europa, donde se desarrollaba la revolución agrícola, ¿no? O sea, el guano era utilizado como un fertilizante para las plantas, para el cultivo.
¿no? La fecha de inicio de la era del guano se fija comúnmente en 1845, en el año en el que el gobierno de Ramón Castilla comenzó su primer, ¿no? Su primer gobierno. El historiador Basadre denomina pues esta etapa como la prosperidad. Bien, chicos, ahora observamos acá en la imagen, ¿no? Cómo estas personas están transportando el guano, ¿no? Ya que ellos lo utilizaban como fertilizantes. Según tu ficha, en la era del guano fue utilizado como fertilizante natural. Muy bien, ¿no? Fue una de las fuentes de riqueza que tuvo el Perú en los inicios de su vida republicana. Su explotación hizo posible que el Perú recibiera mucho dinero, el cual se utilizó para realizar obras, ¿no? Diferentes obras. Pero cuando estalló la guerra con Chile, poco a poco esos buenos tiempos fueron desapareciendo. Posteriormente, el Perú tuvo que afrontar muchos problemas con los países vecinos. El más resaltante fue la guerra con Chile en el año 1879, ¿no? Porque dejó al país destruido y en la pobreza, ¿no? Esta guerra se desató por la ambición del país chileno hacia las salitreras de Tarapacá y porque el Perú debía defender a Bolivia cuando Chile le reclamó o le declaró la guerra, ¿no? En este caso recuerdo que el Perú tuvo un tratado interno, ¿no? Que había realizado con el país vecino, que es Bolivia, ¿no? Ellos le decían ya, si nosotros tenemos guerra, muy bien, tú como eres mi aliado, nos vas a ayudar. Y si Bolivia tenía una guerra, ¿no? Como nosotros éramos aliados de Bolivia, nosotros teníamos que intervenir. Para ello, el Perú había enviado una notificación, pues, así a Chile pidiendo que sea la paz, pero como los chilenos eran tan ambiciosos, ¿no? Ellos dijeron que no, y no, y no. Muy bien, entonces es allí donde se inició la guerra, ¿no? Porque Perú tenía que defender a Bolivia por el tratado que habían realizado. Bien, chicos, ahora veamos nuestros seres peruanos, ¿no? Uno de ellos fue el señor Miguel Grau, seminario, ¿no? Que nació el 27 de julio de 1834, ¿no? Ahí está. Miguel Grau fue un héroe, ¿no? En la cual él luchó en el combate de Angamos el 8 de octubre de 1879, durante la guerra con Chile. Bien, chicos, fue un marino militar peruano que postuló almirante de la Marina de Guerra del Perú durante la Guerra del Pacífico. Comandó el monitor Huáscar y mantuvo a raya la escuadra chilena durante 6 meses, ¿no? Finalmente, la manera heroica del combate naval de Angamos, enfrentando a fuerzas superiores, ¿no? Está considerado como el héroe máximo de la nación peruana. Su generosidad para con el enemigo en el campo de batalla le valió el apelativo el Caballero de los Mares. ¿Sabes por qué? Porque muy aparte que él peleaba, ¿no? Mataba a las personas en ese momento porque estábamos en guerra. Muy aparte, él rescataba, ¿no? Él sacaba todos los cadáveres que caían en el agua, él rescataba, él sacaba del agua a los soldados que mataban, ¿no? Que estaban muertos, ¿no? Él los rescataba ¿para qué? Para llevárselo a sus familiares o puedan reconocerlos y puedan tener un muy bien, un buen despido, ¿verdad? Muy bien, entonces por ello se le llama el caballero de los mares. ¿Por qué? Por sacar a los muertos, ya sea a los chilenos también, ¿no? Porque en ese momento estábamos en guerra con Chile, ¿no? Él sacaba a los muertos del mar para poder entregárselos a sus familiares, ¿no? Muy bien, ahora tenemos a Francisco Bolognesi. ¿Quién fue Francisco Bolognesi?
fue un militar peruano conocido por su participación en la Guerra del Pacífico, con el grado de coronel. Defendió la plaza de Arica enfrentando a las fuerzas chilenas, muy superiores en número. Obviamente, nosotros éramos pocos y ellos eran mucho más, ¿no? Pero aún así ellos decidieron ir a la guerra y enfrentarse. Ahora, tras hacer la promesa de pelear hasta quemar el último cartucho, porque él es el que fue el que dijo, ¿no? Yo quemaré este último cartucho y lucharé. Murió durante la batalla final. Fue declarado patrono del Ejército del Perú el 2 de enero de 1951, el general del Ejército de 1959, y lo elevaron al grado de Gran Mariscal del Perú por la ley, ¿no?, que en ese momento se dio 25.128 o 25.128, el 30 de noviembre de 1989. Ahora, según tu ficha, Francisco Bolognesi, héroe de la batalla de Arica, el 7 de junio de 1879 durante la guerra con Chile. Siguiente. Alfonso Ugarte. ¿Quién era Alfonso Ugarte? Alfonso Ugarte, antes, ¿no?, antes de la batalla de Arica, fue un empresario minero, comerciante, agricultor y militar peruano. Héroe de la Guerra del Pacífico, ascendió en este escalón o en este escalafón militar hasta el grado de coronel, ¿no? Fue el jefe de la 8ª División de la Defensa de Arica durante dicha guerra en la batalla de Arica, el 7 de junio de 1880. Estuvo bajo el mando de coronel Francisco Bolognesi. Ahora, Alfonso Ugarte es el héroe de la batalla de Arica durante la guerra con Chile. Murió defendiendo el pabellón nacional el 7 de julio de 1879. Muy bien, también otro de nuestros héroes, que es Andrés Avelino Cáceres, la cual es considerado por la participación como general del ejército luchando contra la resistencia chilena en la sierra en la campaña de Breña durante la guerra con Chile. También fue un militar y político peruano, ¿no? Como ya sabemos, luchó en la Guerra del Pacífico. Fue el presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones. Una fue en 1886 y hasta 1890, y la otra fue de 1894 hasta 1895. También es el patrono del arma de la infantería del ejército peruano. Cuando hablamos de los gobernantes actuales de nuestro Perú, las cuales ya pasaron a ser los nuevos presidentes, ¿no? Y ellos fueron Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y nuestro actual presidente del Perú, que es, muy bien, Martín Vizcarra. Ahora, resolviendo nuestras fichas, escribimos el nombre de nuestros principales héroes. Uno de ellos, recuerda que fue Miguel Grau. ¿Cómo se llamaba el otro? Francisco Bolognesi. El siguiente, Alfonso Ugarte. Y el último, Andrés Avelino Cáceres. Muy bien, relaciona con diferentes colores. Miguel Grau. ¿Qué realizó Miguel Grau? Participó de la batalla de Arica, luchó en el combate de Angamos, murió defendiendo el pabellón nacional. Muy bien, Miguel Grau luchó en el combate de Angamos. Francisco Bolognesi participó en la batalla de Arica, ¿verdad? Él fue una de las personas que dijo, lucharé hasta quemar el último cartucho, y fue así como, muy bien. Alfonso Ugarte murió defendiendo el pabellón nacional. Ahí está. Recuerdo que Alfonso Ugarte participó en la batalla, ¿no?, de Tarapacá. Esta última tras poner la fuga de la caballería chilena con el fuego en su batallón, ¿no? Fue herido de bala en la cabeza, ¿no? Le llegó un balazo en la cabeza. A pesar de todo esto o de estar herido, él siguió peleando, siguió luchando.
y recorrió el campo para evitar que se cometiera, ¿no?, en el repase de los caídos. Tras esta victoria, ¿no?, él dijo, ¿no?, él no quiso que la bandera peruana se quedara con los chilenos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Muy bien. Él agarró su caballito, ¿no? ¿Qué tomó? Tomó la bandera del Perú. ¿Y qué dijo? Muy bien. Agarró su caballito, tomó la bandera del Perú y así murió combatiendo en la batalla de Arica, ¿verdad? Se lanzó del morro de Arica con su caballo, ¿no? Llevando consigo así la bandera para evitar que el enemigo tomara como trofeo, muriendo, ¿no? Muriendo así, dando su vida por nuestro Perú. Muy bien. Siguiente. ¿Por qué Miguel Grau era conocido como el Caballero de los Mares? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que Miguel Grau estaba en una guerra también? En la cual, en la guerra, tú sabes que mataban a todos, peruanos y chilenos, ¿no? Porque teníamos que defendernos también. Ahora, recuerda que Miguel Grau fue un gran caballero. ¿Por qué? Porque él recogía a las personas que ya se habían muerto, que estaban flotando, ¿no? Y se los entregaba o se los enviaba a sus familiares, ¿no? Por eso era conocido como el Caballero de los Mares, porque sacaba del agua a los soldados que asesinaba, o sea, los soldados que ya estaban muertos. ¿Cómo se llamó la campaña en la que participó Andrés Avelino Cáceres? Esta campaña fue de la Breña durante la guerra con Chile. ¿Con qué país tuvo problemas el Perú en 1879 y por qué? Ah, fue con el país de Chile, ¿no? Con nuestro país vecino, porque quisieron ser ambiciosos hacia las salitreras, ¿te acuerdas? ¿No? Y porque el Perú debía defender a Bolivia por el tratado que firmó, ¿no? Nosotros firmamos un tratado con Bolivia de alianza defensiva. ¿Recuerdas que te dije que si algo le pasaba a Bolivia, nosotros también teníamos que defender a Bolivia en ese momento? O si algo nos pasaba a nosotros, Bolivia también tenía que defendernos. Era una alianza que se había firmado en ese momento, pero como nadie lo podía saber, porque era un secreto que ambos países habían realizado. Pita el recuadro que tenga la afirmación correcta. El gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué pasó en este gobierno de Ramón Castilla? ¿Los indígenas fueron tratados como esclavos? No. ¿Los esclavos fueron liberados? Sí. Muy bien, entonces pintarás, no exactamente del color verde, sino que pintarás de otros colores que tú gustes, ¿ok? Muy bien, número 7. Los problemas con Chile empezaron, ¿por qué? ¿Porque Chile tenía menos esclavos que Perú? No, ¿no? Chile quería ser más, quería tener más, quería el salitre, ¿no? Que había en Tarapacá. Muy bien, ¿recuerda de las Islas Juaneras también? Muy bien. Chile era un país ambicioso en ese momento que quería más, ¿no? Muy bien, ahora sí, con tu color vas a buscar y ayudas a Miguel Grau a encontrar su monitor, el Huáscar, porque uno de sus barcos se llamaba Huáscar. Bien, investiga y escribe el nombre de otros seres de nuestra patria. Muy bien, esto te lo dejo a ti como tarea. Acá pegarás la imagen de Ramón Castilla, ya la cual las vistes atrás, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Muy bien, chicos. Ahora sí, todos decimos good. Bye.